Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy, junto con Catherine Pirugachi y mi persona, Mateo Yesías, vamos a hablarles sobre el tema de lesiones osteomusculares que ponen en riesgo a la extremidad. Entonces, vamos a empezar. Revisemos la tabla de contenido. Es la misma como le divide el libro de referencia de ATLS, los mismos temas. Vamos a empezar entonces. El primer tema o subtema va a ser las fracturas y lesiones articulares abiertas. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de lesiones en el contexto de ATLS? Porque estas van a ser propensas a infecciones, a una mala sanación y a un mal funcionamiento post y a su tratamiento. Esto debido a que ya vamos a ver por qué es tan importante el ambiente con el que se comunique la lesión o la articulación. Eh, Va a ser eh, decitorio de qué tan agresivos vamos a ser con los antibióticos. El grado de tejidos blandos que se presenten relacionados a la lesión va a ser igual o directamente proporcional a la fuerza o energía del trauma que realizó o fue la causa de la lesión. En esta imagen de aquí vemos ya en quirófano a un paciente que tuvo una herida, bueno, una fractura expuesta de fémur gracias a un proyectil. Por eso no se ve tanta destrucción de tejido blando a como se viera si es que hubiese sido por un mecanismo de, de un accidente automovilístico o algo con mucha mayor energía. Perdón, la valoración va a ser desde el momento en que le encontramos al paciente en la escena hasta el momento en que ya vemos si es que alguien tuvo una acción sobre la herida o no. O sea, si es que alguien la trató o trató de hacerle algo con la herida. Se documenta todo, como se mencionó, se tiene que documentar si es que le intentaron reposicionar, que no sería lo indicado en una fractura abierta, si es que alguien le lavó, que ya vamos a ver después que también, según algunas referencias, se considera el lavado de la herida, dependiendo de la clasificación de Gustilo Anderson. Y después tenemos la valoración imagenológica de la lesión. Se menciona que gracias al ATAC se puede llegar a ver el gas intraarticular y si es que no tenemos un ATAC disponible se puede infiltrar, o sea, se puede mandar solución salina o líquido de contraste para valorarle si es que en efecto la lesión o la fractura está en relación con con la articulación, o sea, si es que está comunicando. Importante siempre hacer la interconsulta de traumato. También nos menciona que hay que ser un poco mal pensados en el sentido de, o en el contexto de estas lesiones. Si es que la herida está cerca de una articulación, ya debemos de asumir que está conectando o que está ya dentro de la articulación hasta demostrar lo contrario. Entonces aquí en esta imagen, si bien se ve destrucción ósea, de la referencia de donde saqué esta imagen, no se especifica el mecanismo por el cual se creó pues este gas intraarticular. Es importante también recalcar que las fracturas expuestas o lesiones intraarticulares no son las únicas causantes de que haya gas intraarticular. También se mencionan postprocedimientos o también gracias a infecciones. Pero bueno, aquí se ve continuidad de la piel y si bien se ve la destrucción ósea, como les digo, no se especificaba si es que fue por una fractura expuesta. Pero sí se logra ver aquí. La idea es de esta imagen que se logra apreciar, perdón, el gas intraarticular. El manejo de este tipo de lesiones va a ser antibiótico intravenoso en dosis basadas al peso lo más rápido posible a todos los pacientes. Idealmente, el tratamiento de primera elección va a ser cefalosporinas de primera generación y nos menciona el libro que tenemos hasta 3 horas para administrar el antibiótico antes de que se vean efectos más negativos sobre la lesión y como por consecuencia en la extremidad del paciente. También menciona que debe hacerse una valoración rápida vasculonerviosa y debe hacer profilaxis de tétanos a todos los pacientes. Se debe remover la contaminación y partículas macroscópicas lo más rápido posible y cubrir con un apósito estéril húmedo. Si bien el libro de ATLS no hace mención en esta sección de las lesiones al lavado, sí encontré esta referencia de manuales de urgencia en traumatología del Hospital Universitario de Virgen del Rocío, que hace referencia a qué tanta solución salina vamos a usar para irrigar o tratar de lavar un poco
las fracturas abiertas, dependiendo de qué grado de Gustilo-Anderson sea. Entonces, grado 1, grado 2 y grado 3 con 3, 6 y 9 litros respectivamente, como mínimo. En este cuadrito tenemos el tratamiento antibiótico con respecto a las características de la fractura abierta. Entonces, tenemos que se va a usar cefazolina, una cefalosporina de primera generación, y clindamicina cuando son alérgicos o tiene una reacción anafiláctica en ese momento a la penicilina que se le está administrando, en ese caso la cefazolina. Se usan estos cuando las heridas son menores de 1 centímetro con contaminación mínima o mínimo daño a tejidos blandos. Si la herida es de 1 a 10 centímetros con daño a tejido moderado o si es que la fractura es minuta. Si es que ya tenemos daño severo a tejidos blandos o que haya contaminación y esté o sea, contaminación debido a que ya tenemos asociada a una lesión vascular. Estas ya, como les digo, se debe usar cefazolina y si es que es alérgico o presenta reacción anafiláctica, clindamicina. Se debe asociar, además en estas en las que hay asociadas una lesión vascular, a la gentamicina para cubrir gram negativos. Y ya cuando la lesión se da en un ambiente muy sucio, si es que es en tierra, en un lugar, o sea, a campo abierto, y tiene relación o está en contacto con aguas empozadas, ya el libro hace referencia a que se debe usar piperacillinata Tazobactam para cubrir gram positivos y negativos de amplio espectro. Entonces, de manera general, se va a usar en todas las lesiones de menos de 1 centímetro, de 1 a 10 centímetros y asociadas a lesiones vasculares, cefazolina y si es que es como les dije, con lesión vascular asociada a o sea, cefazolina más gentamicina. Si es que es solo menor a 1 centímetro, de 1 a 10 centímetros sin lesión vascular, se usa cefazolina o clindamicina si es que es alérgico. Y ya como les mencioné, Piptaz si es que es muy probable que esté contaminado. El segundo tema son las lesiones vasculares. Aquí tenemos mecanismos que van a ser más frecuentes que causen ese tipo de lesiones, que son las contusiones, aplastamientos, heridas penetrantes, torsiones y dislocaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una extremidad con frialdad y llenado capilar prolongado versus una extremidad ya fría, pálida y sin pulso? Aquí nos estamos enfrentando a una lesión que no está obstruyendo totalmente, en el primer caso, no obstruye totalmente el flujo o nutrición de la extremidad porque está compensándose por las ramas colaterales versus una que ya tiene comprometido totalmente el flujo arterial o nutrición de la misma, porque ya obviamente no tiene pulso. Entonces, en la imagen de aquí abajo, si bien no se aprecia la misma lesión de la foto del paciente del lado derecho, se explica la idea o el mecanismo por el cual se compromete o se aplastan los vasos, en este caso vasos poplíteos que estarían obstruyéndose para darle el flujo a la extremidad. El manejo nos menciona que debe ser 6 horas antes de que, o sea, tenemos 6 horas antes de que aparezca la necrosis para tratar si es que hay compromiso vascular de la extremidad. El tratamiento es netamente quirúrgico. Se debe hacer una valoración vasculonerviosa, igual, obviamente, preoperación y post procedimiento igual. Y nos menciona que la corrección de la dislocación o de la fractura puede restablecer el flujo. Sin embargo, el libro nos hace mención de que si es que hay un dolor excesivo luego de la corrección de la lesión, es muy posible que haya compromiso vascular. Aquí, por último, tenemos el síndrome compartimental. Aquí se ven un poco de imágenes que igual ya vamos a ver, son las lesiones, las zonas anatómicas donde son más comunes este tipo de síndrome compartimental, que es pie, pierna, la mano y el antebrazo. ¿Qué va a ser el síndrome compartimental? Básicamente va a ser una presión elevada entre compartimentos músculo-fascia. Comúnmente ya como vieron en las fotos, se da mucho en piernas, antebrazos, pie, manos, glúteos y muslos. Es importante mencionar que este puede ser por contenido dentro del compartimento o por reducción de su espacio. ¿A qué se refiere con esto el libro? A que puede ser, si bien aquí vemos ilustrada un corte del miembro inferior
se ve aquí la tibia y el peroné. Se ve que aquí están los compartimentos músculo-fascia, o sea, está el músculo cubierto por estas membranas blanquitas que son es la fascia, y dentro de ellos, o sea, entre ellos más bien discurren los paquetes vasculonerviosos. Entonces, si es que se refiere a que es por contenido, es porque aquí hay sangre, hay líquido inflamatorio que está ejerciendo una presión aumentada sobre el compartimento y este lo desplaza y ejerce la misma presión sobre el paquete vasculonervioso, dándonos manifestaciones vasculares o nerviosas, que vamos a ver que es más importante las manifestaciones nerviosas que las vasculares. O por reducción del espacio, ¿a qué se refiere? Lo más común es que sea por yesos o vendajes muy apretados, que estén generando esta presión sobre la extremidad. La valoración nos menciona que todas las lesiones en extremidades potencialmente nos pueden dar un síndrome compartimental. El tipo de lesiones más frecuentes que dan este tipo de síndrome son fracturas de tibia y antebrazo, como les mencioné, vendajes o yesos em, muy apretados, que haya una lesión severa por aplastamiento al músculo, si es que hay una presión localizada, prolongada, de una fuente externa sobre la extremidad, que haya permeabilidad capilar aumentada, secundaria a la reperfusión de un músculo previamente isquémico, en quemaduras o en ejercicio excesivo. Como les mencioné, aquí nos menciona que la ausencia de pulso distal es un signo tardío y poco común y no es necesario para dar el diagnóstico de síndrome compartimental, ya que el diagnóstico es clínico. También se hace referencia a que se puede medir la presión del compartimento y que ésta debería ser menor de 30 milímetros de mercurio. Ya de 30 o más ya sería diagnóstico de síndrome compartimental o de una presión aumentada del compartimento afectado dentro de la extremidad. Esta es la imagen, este cuadrito 8.1 es del libro de ATLS, que nos dan signos y síntomas del síndrome compartimental, que es un dolor mayor del esperado o fuera de proporción del estímulo o de la lesión que está presentando el paciente, que tenga dolor al movimiento pasivo del músculo afectado, que tenga hinchazón o un edema tenso del compartimento afectado, o sea que no es, o sea que sí se aprecia que hay una presión aumentada porque la inflamación sí se ve, o sea, como la piel está tensa. Que haya parestesias o la sensación o sensibilidad alterada a distal de la lesión que está afectando al miembro. Después nos mencionan el manejo. El manejo va a ser netamente la fasciotomía, que de manera general es abrir la piel, tejido celular subcutáneo, encontrar la fascia del compartimento, o sea, del músculo que está siendo afectado y abrirle para liberar la presión que está ejerciendo ahí. Como les mencioné, las presiones mayores a 30 milímetros de mercurio en tejidos llevan a presentar efectos sobre el paquete nervioso. También nos menciona que la presión arterial sistémica, mientras más baja sea la presión del síndrome compartimental, va a bajar más la presión arterial sistémica. De manera general, nos indica que si ya sospechamos de un síndrome compartimental, retirar vendajes y yesos del paciente. Y nos menciona que si se retrasa el diagnóstico y por ende el tratamiento del mismo, puede llegar a darse un cuadro de mioglobinuria en el paciente que va a llevarle a daño renal. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con la exposición, también tenemos las lesiones neurológicas que van a ser secundarias a fracturas o a luxaciones. Esto es, más que nada, las luxaciones pueden causar un daño neurológico bastante importante, sobre todo porque está la relación anatómica y la proximidad de los nervios con los huesos y las articulaciones. Para esto va a ser importante la evaluación. Cómo podemos, en la evaluación podemos determinar el deterioro neurológico y los cambios progresivos documentados. Los cambios progresivos documentados es algo bastante importante que tomar en cuenta para poder identificar cómo va evolucionando la lesión. De igual forma, es muy necesaria la cooperación del paciente para poder evaluar la función nerviosa. Y
Aquí vamos a identificar para cada nervio periférico tanto la función motora como la sensibilidad. Para esto vamos a poder utilizar, como podemos observar en la imagen, una tabla que va a ser bastante útil en el caso de los nervios periféricos de la extremidad superior. Tenemos para el nervio cubital, el mediano distal, el mediano anterior interóseo, el músculo cutáneo, el radial y el axilar. Para evaluar la función motora para el nervio cubital, podemos evaluarla con la abducción del dedo índice y del meñique. En cuanto a la sensibilidad, va a ser netamente del meñique y la lesión puede estar a nivel del codo. Para el nervio mediano distal, para la función motora con la contracción tenar con oposición. En el caso de la sensibilidad, el extremo distal del dedo índice y la lesión puede estar, puede ser una fractura o una luxación a nivel de la muñeca. En el nervio mediano anterior interóseo, la función motora, que es la flexión del extremo índice, y la sensibilidad, que no, este no va a tener una función sensible como tal, sino más bien solo motora, y la lesión va a estar dada por una fractura supracondilia del húmero. Y de igual forma para el nervio musculocutáneo, la función motora que es la flexión del codo y la sensibilidad que va a estar en la parte del antebrazo. eh, y la lesión puede ser una luxación anterior del hombro. Y para el nervio radial, la parte motora que va a ser en el pulgar, la extensión digital, metacarpofalángica y la sensibilidad que va a estar en el primer espacio dorsal de la mano. Y la lesión puede estar en el eje distal humeral. Y para el nervio axilar, la función va a estar en el deltoides. La sensibilidad va a estar dada específicamente en el hombro lateral y la lesión en la parte lateral, y la lesión puede ser una luxación en el anterior en el hombro, una fractura proximal del húmero. Para los nervios periféricos de la extremidad inferior, podemos evaluar el nervio femoral, la función motora que va a ser la extensión de la rodilla, la sensibilidad en la parte de la rodilla anterior, como podemos observar en la imagen. De igual forma, si es que hay una lesión, más que nada en la fractura o en la rama púbica. El nervio obturador, la función motora que va a ser la abducción de la cadera, la sensibilidad va a estar dado en el músculo medial y la lesión puede ser una fractura del anillo obturador. Para el nervio tibial posterior, va a ser la función motora, la flexión del pie, la sensibilidad va a estar en la planta del pie y la lesión puede ser una luxación de la rodilla. En el caso del nervio peroneo superficial, la función que va a realizar motora va a ser la eversión del tobillo, la parte sensible va a estar en el dorso lateral del pie y la lesión va, por ejemplo, una fractura en el cuello del peroné o una luxación de la rodilla. En el caso del nervio peroneo profundo, la función motora que este desempeña es la dorsiflexión del tobillo o del pie y la sensibilidad va a estar en el espacio, en el primer espacio o el segundo del torso del pie y la lesión va, por ejemplo, una fractura de cuello del peroné o síndrome compartimental. En el nervio ciático, la función motora que ésta va a desempeñar es una dorsiflexión del tobillo o flexión plantar. La sensibilidad está en el pie, en todo el pie, y la lesión va a ser causada por una luxación posterior de la cadera. En el nervio glúteo superior, en la parte motora va a generar una abducción en la cadera, la sensibilidad va a estar en la parte de la nalga superior y la lesión puede ser una fractura del acetábulo, por ejemplo. El nervio, también el nervio glúteo inferior, la función motora que este va a desempeñar es la extensión de la cadera de la parte específica del glúteo mayor, la sensibilidad en la parte inferior de la nalga y la lesión puede ser igual, de igual forma que la anterior, una fractura del acetábulo. Para el manejo va a ser muy importante que podamos reducir las luxaciones, esto siempre y cuando lo realice una persona calificada que tenga los conocimientos necesarios para poder realizar este procedimiento. Posterior a eso es necesario reevaluar la función neurológica y posterior se inmoviliza la extremidad. Em, si es que se logra reducir la lesión, es importante notificar al siguiente médico que va a tratar al paciente, indicando que se realizó una reducción exitosa y que se
pudo inmovilizar la extremidad. Ya. Otra lesión que es bastante importante también, que son bastante significativas, son las contusiones y las laceraciones. Em, Esto va a ser muy importante, que podemos evaluar para poder excluir si es que hay lesiones vasculares o si es que hay lesiones neurológicas. Generalmente las laceraciones van a requerir desbridamiento y el cierre. Em, Cuando la laceración está por debajo del nivel de la fascia, puede requerir una intervención quirúrgica para que se pueda desbridar completamente la herida. En el caso de las contusiones, es importante que podamos identificar si es que hay dolor, edema localizado o si es que hay dolor a la palpación. Si es que se puede identificar esto con prontitud, se le puede tratar con se le puede limitar la función de la parte que esté lesionada y adicional a esto se le puede aplicar también compresas frías. De igual forma, si es que hay la abulsión de los tejidos blandos, esto va a ser más que nada, lo que va a ocurrir es que se puede desprender la piel de la fascia profunda, y esto va a permitir una acumulación de la sangre que es bastante importante en el lugar de la lesión. Esto es lo que se conoce como la lesión de Morel-Lavalle. La piel puede ser separada de su flujo sanguíneo y posterior a esto se va a desarrollar una necrosis. Y en el caso de que, bueno, posterior a algunos días se va a generar la necrosis. Y en el caso de que incluso pueden tener también abrasiones suprayacentes, que pueden ser hallazgos que nos ayuden a identificar un grado más severo del daño, daño muscular. Y posterior pueden ser se puede desarrollar síndrome compartimental o de aplastamiento. Aquí es muy importante tomar en cuenta el mecanismo de lesión y palpando el componente que sea el específico, el que esté involucrado, para poder identificar las lesiones vasculares o las lesiones neurológicas. También puede estar indicado el drenaje o desbridamiento. Algo muy importante es que hay mucha probabilidad de riesgo de tétanos cuando la herida tiene más de 6 horas, y si es que la herida ha sido ocasionada por algún proyectil de alta intensidad, y si es que fue por algún tipo de quemadura o si es que la herida está bastante contaminada, o incluso si es que hay heridas que tienen tejidos que están isquémicos. Ya. Finalmente tenemos a las lesiones articulares y ligamentosas. Estas lesiones, si bien es cierto, no ponen en riesgo vital o no ponen en riesgo tampoco la extremidad como tal, es también importante el diagnóstico porque nos ayudan a garantizar la funcionalidad de la extremidad. Para esto tenemos la evaluación en la cual primero tenemos que denotar que el paciente nos va a indicar que hay una tensión anormal en la articulación, como por ejemplo si es que hay una caída con el brazo extendido que va a producir una lesión por hiperextensión del codo. Además, en el momento que realizamos el examen físico, vamos a poder identificar la hipersensibilidad de la articulación e incluso puede haber hemartrosis. Esto puede estar presente, pero cuando hay una ruptura de la cápsula articular, no va a estar presente la hemartrosis y el sangrado va a ser difundido hacia los demás tejidos blandos. En este caso, las radiografías no son muy útiles, no nos muestran mayor indicios de lesiones significativas, pero sin embargo nos pueden ayudar a identificar lesiones más pequeñas, fracturas pequeñas. Para el tema del manejo, de igual forma va a ser importante inmovilizar las lesiones articulares, reevaluar el estado neurológico y vascular, y también podemos identificar, por ejemplo, en pacientes que tengan lesiones multiligamentarias, específicamente en la rodilla,
Estas pueden ser, se pueden haber presentado por una luxación que va a poner en riesgo la extremidad debido al daño neuromuscular y usualmente va a ser necesaria una interconsulta quirúrgica para poder estabilizar la articulación. En el caso de las fracturas, primero tenemos que tomar en cuenta que la fractura es una ruptura de la continuidad de la corteza ósea y las fracturas pueden ser tanto abiertas como fracturas cerradas. Para el tema de la evaluación, primero podemos identificar si es que hay dolor, edema, deformidad, sensibilidad dolorosa y crepitación del sitio de la fractura. Em, es importante, de igual forma como en las anteriores, reevaluar periódicamente el estado neurovascular de una extremidad que esté fracturada y más que nada si es que utilizamos una férula. En este caso, las radiografías sí son bastante útiles porque nos ayudan a identificar y más que nada si son tomadas en ángulo recto entre sí, nos ayuda a confirmar la historia y los hallazgos de fractura del examen físico. También, bueno, es importante también que estas radiografías se puedan realizar únicamente cuando el paciente está hemodinámicamente estable. Y lo que se recomienda es que se realice em, las radiografías no solamente de una sola vista, sino que sean tanto la articulación por la parte de arriba y por la parte de abajo de la parte o donde sospechamos que existe una lesión. Como podemos ver en la imagen A, que es una radiografía de la parte anteroposterior del fémur distal, y en la parte B, que es una vista lateral del fémur distal. Esto nos ayuda a identificar y a confirmar la fractura. Esto más que nada para que podamos visualizar el hueso por completo y así confirmar el diagnóstico. Para el tema del manejo, de igual forma se recomienda inmovilizar, que debe más que nada incluirse la articulación superior e inferior del sitio de donde esté la fractura. Y también es importante, como las demás lesiones, reevaluar el estado neurológico y vascular de la extremidad. Y también será necesario una consulta quirúrgica para el tratamiento posterior a a la fractura. Aquí tenemos las referencias. Gracias.